احنا ماشيين بالترك، فجر فينا الغم وجابنا ابوي على الحدود وغضونا الجيش الحر، سلمونا الجسر وجابونا لهون الجسر. In March 2011, a civil war erupted in Syria. Since the beginning of 2013, Ziv Medical Center, located in northern Israel, has been receiving Syrian citizens injured in the fighting, among them women and children. In spite of the conflict between the two nations, the hospital's skilled Israeli staff has been treating the wounded with endless dedication and uncompromising professionalism, providing them with the most advanced medical treatment available in the world today. Now, Ziv Medical Center continues to receive wounded Syrian citizens who cross over to Israel from the other side of the border. By doing so, Ziv provides a model and example of an ethical and humane leading medical institution that utilizes the best of human strength and technology to serve all of mankind. Yo nací en Argentina en 1964, en la capital federal, en el barrio de Almagro. Mis dos grandes pilares en la vida del judaísmo fueron, por un lado, el colegio primario, el Teodoro Herzl de la calle Tucumán. Ahí estamos en el 7º grado, con compañeritos del colegio como Ariel Malamud, que están acá, Debbie Fishman, que es un gran honor, y el Club Maccabi, que también me dio con los grupos, con San Miguel, con la sede de Tucumán, me dio todo lo que es el judaísmo, y eso es algo que tengo que agradecerles. Pero mi gran clic en la vida fue muy temprano, a los 6 años, cuando perdí a mi hermanito de 4, y en ese momento que decidí que me tenía que dedicar a la medicina para poder ayudar a la gente, para poder curar. Tenía solamente 6 años cuando el gran clic y la gran misión se me vino encima. Y ahí llegué a la Universidad de Buenos Aires y me enamoré de la odontología. Hice la carrera de 5 años, muy linda. No fue hasta que un día conocí a Juliana, que está acá, mi mujer, y empezamos a salir. Hicimos un paseo por Rosario, y cuando salimos de allá, ella me dijo, si un judío de la Golá decide abandonar su país, el primer lugar que debe ir es a Israel. ¿Y yo qué hago con eso? ¿Qué hago con esa información? ¿Qué significa eso? Y yo le argumentaba que yo era judío, que había nacido en Israel, que mi mamá, mi papá son argentinos, mis abuelos son argentinos, y que yo no tenía nada que ver con Israel. Sí, era judío, pero no tenía nada que ver con Israel. Y durante 4 horas discutí con Juliana, argumentando de que un judío en Argentina no tenía nada que ver con Israel. Y ahí aprendí 2 cosas muy importantes, 2 grandes aprendizajes, o 2 grandes clics. 1, nunca discutas 4 horas con tu mujer, nunca vas a tener razón. Y la segunda, si tenés razón, nunca te la va a dar. Así que tenía que buscar la respuesta.
Y ahí decidí casarme y hacer aliyá. Teníamos 24 años, Juliana tenía 20, y hicimos un viaje que duró, va a ser ahora 30 años. Y ahí estábamos en Ben Gurión, con las banderas de Israel, y yo buscando esa respuesta. ¿Qué tenía que ver un judío argentino con Israel? Y llegamos a la ciudad de Tiberíades, una hermosa ciudad con un hermoso lago, el lago de la Galilea o el lago Kinneret. Y vivimos allá durante los primeros años. Nos recibieron en el Merkaz Klitá los primeros judíos que eran negros, y eran los etíopes que habían venido de Mivsá Shlomo y Mivsá Moshe. Y yo dije, vine a Israel y encima son judíos, encima negros, ¿qué les queda? Y yo dije, esto debe ser algún truco de los judíos, de que dicen que son negros y judíos. ¿Y saben cómo descubrí que eran judíos? El primer Shabbat, en el Merkaz Klitá, donde estuvimos un año, fuimos al templo del Merkaz Klitá y estaban los viejos etíopes con las mantas en el templo y estaban rezando. Todos los rezos sin leer nada. Sabían todo de memoria. Absolutamente todo. Yo no podía ni leer. Había la Aleph, Bet, Gimel, se iban rápido, no sabía qué hacer. Y ellos sabían absolutamente todo. Y ahí me di cuenta que ellos son realmente judíos. Tal vez más que yo, que nací en Argentina y que decía que era judío. Y ellos hoy en día son parte de la sociedad israelí. Hermosa gente. Vale la pena conocerlos. Hoy en día hay muchas mezclas, pero realmente los etíopes son un orgullo para el pueblo de Israel. Esta es una foto que sacamos de la ventana del Merkaz Klitá con las mamás, con las vestimentas típicas, que hoy también si van a Israel los van a ver con las mismas vestimentas típicas de Etiopía. Otro gran clic de mi vida fue cuando me enrolé al ejército de Israel, que fue muy temprano cuando llegué. Este también fue mi primer auto. Y el ejército me dio lo que es el lenguaje del israelí. Para saber lo que es Israel, para saber cómo se habla israelí, no solamente hay que saber hebreo, sino que aquí está en el ejército. Yo estuve casi 2 años en el ejército y ahí me di cuenta que había un lenguaje distinto que se habla solamente en el ejército. Yo siempre iba con el diccionario hebreo-castellano y siempre buscaba las palabras que me faltaban ahí en las clínicas. Y cuando estaba en el ejército alguien decía el pakam, el kabán, y yo buscaba ahí en el diccionario y no encontraba, porque esas son abreviaciones que se usan solamente en el ejército. Si no sabes eso, entonces no estuviste en el ejército. Es una especie de prueba. Y ahí aprendí el lenguaje del ejército. Pero con eso también vino otras cosas. Nos dieron de regalo esas máscaras de gas. Porque uno cuando va a hacer algo, entonces recibe siempre algún regalo o algo. Y acá recibimos las máscaras de gas y esas cosas que íbamos a trabajar, íbamos al hospital, a las clínicas, con esas cajitas que toda la gente tenía que llevarlo 24 horas por día porque se temía un ataque de Saddam Hussein, de Irak, que nos tiren el Scad en la cabeza. Y obviamente que, como los ingleses tampoco atacaron Buenos Aires, dije, Irak no va a atacar a Israel. Y bueno, no pasaron 2 días cuando atacaron a Israel. Y ahí estábamos con Juliana y Jonathan, de 6 meses. Esa no soy yo, es una foto que saqué del internet, porque en ese momento no había selfies. Era en el año 91. Entonces estábamos con los chicos, con la cámara, con las máscaras de gas, con las carpas que había que meter al nene, y uno tenía que ponerse la máscara y cerrar las puertas y poner un trapo húmedo debajo de la puerta para que no entre el gas, y esperar la radio, porque no había internet,
No sé si los jóvenes saben que no había internet en algún momento. O sea, eso es algo que vino después. Había radio y había televisión que a veces andaba y a veces no. Y ahí esperábamos a ver dónde iba a caer, si caía cerca o caía lejos, o si había entierro. Y así vivimos durante un tiempo hasta que la guerra, por suerte, terminó. ¿Se acuerdan de los 6 años? Yo dije que quería trabajar en un hospital, quería salvar gente. Y evidentemente eso me llevó a hacer la especialidad de cirugía maxilofacial. No es tan difícil. Maxilofacial, oral y maxilofacial. Y ahí hice la especialidad, que es una especialidad hospitalaria. Y ahí empecé a trabajar en el hospital de Safed, en el norte de Israel. Está ahí, bien en el norte, está a 10 kilómetros del Líbano y a 40 kilómetros de Siria. O sea que es un paraíso. No, en serio, lindo. Y si ven esa foto que la saqué yo, que es en la parte norte de Israel, en las alturas del Golán, que ahí se ve Siria, se puede ver ahí la guerra de Siria, se puede escuchar. Es gratis, si quieren ir, no hay que pagar entradas, pero eso nos llevó a ciertas vivencias del hospital, que es un hospital universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bar-Ilan. Atiende unos 250.000 habitantes, pero en el verano puede llegar también a 1 millón de habitantes. Y lo más importante para mí, que atienden judíos, musulmanes, cristianos y drusos. Y eso se ve reflejado también en los médicos y los enfermeros, el staff que trabaja ahí, que son todos mezclados. Si ustedes van al hospital van a ver salas de espera donde hay una religiosa judía, musulmán, drusos, y van a ver médicos rusos, argentinos, no nos quieren mucho, pero bueno, latinos. Y van a ver que se habla ahí en los pasillos inglés y árabe y ruso, y las habitaciones están mezcladas, o sea, no hay habitaciones de judíos y de cristianos y de musulmanes. Está todo mezclado y anda todo bien. Está todo bien. La coexistencia que existe en ese microcosmos que es el hospital de Ziv, eso es un ejemplo de convivencia. Y ahí llegamos al 2006, que fíjense que el hospital está estratégicamente puesto, y ahí recibimos el segundo regalo del Líbano, que fue las Katyushas. La Katyusha es una bomba relativamente grande y que se tira en forma manual, de ciertas maneras se puede tirar y cae del otro lado a unos kilómetros de distancia, y ahí cayó en el hospital en 2006, donde yo estaba trabajando. Durante 40 días cayeron entre 30 y 40 bombas por día dentro del hospital, y eso es el hospital, una foto dentro del hospital. Esto es una casa que está al lado del hospital, y esta es una foto que saqué atendiendo a un soldado israelí herido en la sala de cirugía. Y si quieren saber cómo se siente un poquito esa Katyusha y esa sirena, les dejo este video. Este video es más o menos unos 20 segundos. Si estaríamos ahora en Israel, es el tiempo que tendrían que correr al refugio. No estarían acá sentados. Porque esos 20 segundos, 30 segundos, en cada jardín de infantes, en cada colegio, en cada hospital, la gente y los chiquitos saben a dónde correr, porque no tienen mucho tiempo.
Entonces el gobierno decidió que había que reforzar el hospital, porque nosotros estamos operando en las áreas de cirugía y a la vez que operábamos había sirenas y había bombas. Entonces uno que dice, yo opero y salvo al herido o me voy corriendo al refugio. Entonces el tema era operar y rezar y creer en algo que lo va a proteger, porque no había otra cosa y tampoco hoy en día hay mucho. Entonces se hizo el hospital de niños, que es un hospital que tiene un gran auditorio, que es el auditorio, y estas sillas en casos de guerra se repliegan en pocos minutos y pasa a ser un gran refugio para los niños. Acá tenemos hasta 70 niños a la vez que podemos tenerlos en el refugio para que estas bombas no los maten. ¿Y qué es el esfuerzo humanitario? ¿Qué es lo que hicimos en el hospital de Ziv, en Tzfat? Desde el 2013 vimos, de repente nos llaman a la sala de emergencia, hay 7 cirujanos sirios, 7 ciudadanos sirios que habían llegado heridos a la sala de trauma del hospital. Estos heridos llegaban a la frontera, eran vistos en un momento en un hospital de campaña y ahí eran pasados al hospital de Ziv, que es el hospital de Safed, que es el más cercano. Y ahí estamos los primeros heridos que los atendimos. Hay muchas anécdotas, pero cuando uno ve a esos heridos y dicen que eran sirios, y yo decía, ¿qué son sirios? ¿De dónde vienen? Porque Siria es una frontera completamente cerrada. Es así, está cerrada y no puede pasar nadie. O sea, ¿cómo pasaron 7 sirios heridos? Y cuando entré a la sala de trauma y pude ver a estos heridos y oler la dinamita mezclada con la sangre en toda la sala, esas cosas uno nunca se olvida y hay que empezar a trabajar. Hasta hoy en día, 2018, llegaron más de 4.500 heridos sirios. En mi hospital atendimos más de 1.500. Fíjense los números. Hay 13,5 millones de sirios que necesitan ayuda humanitaria. Hay 6,5 millones de sirios desplazados dentro de Siria. 50% son niños. ¿Estos 6,5 millones les parece conocida esa cifra? Esto es lo que está pasando en el 2018. 4.800.000 sirios refugiados. 60% de los hospitales están destruidos. Más del 70% de los médicos ya no están en Siria. Y a pesar de que vivimos en Israel con países que nos odian y vemos en la televisión que queman banderas de Israel, nosotros nos guiamos por el juramento del cuerpo médico de las fuerzas de defensa que dice que hay que extender la mano en ayuda al herido, al enfermo, siendo este vulgar o distinguido, amigo o enemigo. No les voy a mostrar sangre, no se preocupen. Estos son heridas de balas que vimos chicos jóvenes de 17 años con balas que les atraviesan la cara. Y este es un chico de 8 años con una esquirla que le hizo perder el ojo y le quedó ahí la esquirla. Este es un chico de 10 años. Este chico tiene cada uno de los huesos de la cara fracturado y este chico tendría que estar jugando en la casa, en el jardín, en el colegio. No tendría que estar de esta manera herido y pidiendo ayuda. La única desgracia de este chico fue nacer del lado de la frontera no debido. Si hubiera nacido 10 kilómetros de este lado en Israel, hubiera sido un niño feliz. Como nació del otro lado, 10 kilómetros, entonces hoy en día su vida está en peligro. Piensen en sus hijos, piensen en sus sobrinos de esa edad. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se preocupan? ¿En el iPad? ¿En el Internet? Este chico está tratando de sobrevivir. Otros ejemplos de balas. Son toda gente joven, niños, muchísimos niños. Y así lo vemos. Esto es una carta de admisión que mandaron de Siria. Es gente que no tiene pasaporte, no tiene visa. No tienen ni nombre ni apellido, no tienen familia y no tienen identidad. Y esta carta está manchada de sangre del mismo paciente que nos trajeron.
Y una mañana, pensando y soñando con estas cirugías que había hecho, me levanté muy preocupado y pensaba en la sangre de esta gente, de esta gente que es enemiga. Y pensé en una frase que la traduje de esta manera. A la mañana apenas me desperté, corrí y la anoté, y que decía que mis manos han tocado la sangre del enemigo, no por desgarrar su piel, sino para curar sus heridas. Y cada herido tiene su historia. Chiquitos, muy chiquitos, con problemas de fracturas que fueron tratados en Israel. Esta es una chica, Laila, que también le salvaron la vida. Una chica de mi staff, una chica árabe que atendió a este chiquito. Y acá tenemos a Ahmed, que pasó la frontera montado en una mula. Y mírenlo bien, porque él ya no los puede mirar. Él quedó ciego por una granada que le explotó en la mano y perdió una mano y perdió una pierna. Este chico estuvo más de 6 meses en el hospital y él se despertó en el hospital en el lado de Israel que le salvó la vida. El hospital de Israel le salvó la vida a este chico sirio. Le quedó lo que le quedó, y para mí este chico significa mucho, significa que el mundo está ciego, elige no ver las atrocidades, es incapaz de dar una mano al necesitado y no quiere pararse contra la injusticia. Y acá está este chico entre la esperanza y la desesperación. ¿Se acuerdan cuando yo decía que a los 6 años tenía mi misión de curar, de salvar las vidas? Yo tal vez no he salvado la vida de este chico, seguramente no la salvé. Pero yo les puedo asegurar que este chico, en este mismo momento que fue captada esta foto, este chico fue feliz después de haber pasado las atrocidades de la guerra. Israel todavía está haciendo cosas. Hoy en día están haciendo operaciones que se llama Operación de Buenos Vecinos. Y todos estos miles de sirios que están ahora en la frontera, hay más de 150.000 sirios en la frontera hoy en día, al lado de la frontera de mi casa, que estamos a media hora de la frontera. Están en el otro lado. Israel está pasando comida, está pasando medicamentos, y por otro lado están entrando heridos de la guerra de ellos, que nosotros, Israel toma responsabilidad. Hablábamos hoy de responsabilidad. Israel toma responsabilidad también de sus enemigos, también, porque toma responsabilidad de la vida. Y no estamos solamente hablando de medicina, estamos hablando de vidas. Esta es una nena que llegó a Israel a los 6 años, tenía 6 años, llegó hace un año atrás. Estaba casi muerta, casi en coma por una diabetes. Ella era diabética y no tenía insulina. En Siria ahí no hay insulina. Esta chica, la doctora Orna, que está acá en la foto, la salvó. Yo la conocí porque tuvo que atender los abscesos dentales que tuvo. Todos tuvimos que hacer una anestesia general y tratarla. Y la conocimos a ella. Y ella volvió con la mamá después de un año. Y esta foto está sacada cuando mi gran amiga Cynthia Diment nos vino a visitar acá al hospital. Y Cynthia, le dije, te voy a mostrar, y entramos a esta habitación y estaba esta chica. Y este es el momento que me marcó un gran clic en mi vida, que es ver esta mamá siria, árabe, abrazando a una mamá judía. Esto significa para mí que la paz es posible. Y ya para terminar, esta es mi familia: Juliana, Ofir Yehuda, Jonathan y Natanela. Para mí, después de estos casi 30 años de viaje y tener a los hijos que han servido al ejército de Israel, que hoy en día sirven a la sociedad de Israel, y le estamos pasando el legajo que el rabino Skornik hablaba en la drashá de ayer a la noche.
Es el legado que recibimos de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, y que nosotros hoy en día le pasamos a nuestros hijos. Y ese es el legado, muchos años en Israel. Es el legado que le damos a nuestros hijos y ese es el legado de los valores del judaísmo. Eso es lo que nos pasó el judaísmo durante 3000 años. Y eso es lo que nosotros tenemos que pasar a nuestros hijos. Y eso es algo que nuestros hijos nos escuchan todo lo que decimos. Pero yo pienso que más nuestros hijos aprenden y copian las cosas que hacemos. Y mi deseo es que la generación de mis hijos, los chicos que están acá, hagan la paz con sus hijos. Muchas gracias.